psicóloga del Hospital Público Materno Infantil. Hola, doctora, Bienvenida, ¿cómo le va? Buen día, Que la veía buen día. súper atenta a la doctora chusmeando la clase, ¿no? Se me va después para el gimnasio, entonces. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias por esperarnos también. Un tema sumamente importante, ¿no? Arranca el frío en Salta y empezamos a aprender todos los artefactos de calefacción. Hoy vamos a hablar de cómo prevenimos lo que son las intoxicaciones por monóxidos de carbono. Doctora, vamos a lo simple y a lo claro, para que la mamá que esté en casa, la persona que esté en casa lo entienda. ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite para utilizar como calefacción dentro de un hogar o dentro de una habitación también? Bueno, yo voy a elegir mejor el término de decir qué es lo mejor y no lo que permitimos Perfecto. o no, porque las posibilidades de las viviendas varían, Es verdad, ¿no? claro. Y uno podemos decir cuáles son los riesgos, pero cuando hay un frío intenso, la gente quiere perder el frío. Totalmente, sí. Una buena posibilidad de generar calorías sin recurrir a calefacción es hacer gimnasia. Por ejemplo, ¿eh? Una buena alimentación. Perfecto. Pero cuando esto no es suficiente, tenemos que recordar cuáles son las fuentes donde se libera monóxido de carbono. Y el monóxido se genera cada vez que hay una combustión incompleta, ¿sí? Entonces, si hacemos una fogata y el fuego no está bien encendido, hay liberación de monóxido. Cuando comienza a encenderse el fuego, ya sea una fogata, un brasero o una estufa, una salamandra, donde no está bien combustionado, no vemos que la llama está bien, hay liberación de monóxido. Entonces va a ocurrir cuando encendemos el fuego y cuando se va apagando. Entonces, si vamos a usar brasero o encender fogatas, solo sería ideal, si no hay otra posibilidad, que lo use, lo coloque en la habitación cuando está bien encendido, que libere calor y lo vuelvo a sacar, lo apago bien. O sea, caliento la habitación y después saco el brasero. Lo saco y lo apago. Perfecto. ¿Sí? Porque cuando se está apagando es cuando más monóxido se libera. Bien. También hay combustión incompleta si una hornalla se ensucia. La hornalla de la casa sí está bien instalado, etcétera, pero se derramó leche o se ensució el horno con algo y Sí. yo voy a encender luego sin limpiar, ahí hay liberación de monóxido. Perfecto. ¿Sí? Una estufa, yo recuerdo un caso de una estufa muy bien instalada, que una nena jugando, estaba apagada, entonces jugando dejó caer plastilina. Claro. Cuando se encendió, esa plastilina sobre el quemador libera monóxido. ¿Sí? O sea, no es tan extraño que haya una combustión incompleta. Bien. Pero ocurre que las estufas generalmente están apagadas, todavía no las hemos encendido porque no hizo frío. Entonces, hay que recordar que hay que hacerlas limpiar bien. Todos los años, ¿no? Todos los años los años. antes del periodo invernal, porque corrió viento, hubo tierra, solo la tierra o el polvo en los quemadores va a Ya generar está. monóxido de carbono. Mirá qué dato Entonces, importante, ¿no? hay que desarmarlas bien, cosa que no podemos ni sabemos hacerlo cualquiera de nosotros. Hay que desarmarlas bien, limpiarlas y de paso esta persona idónea o un gasista matriculado que revise cómo están las salidas de las calefacciones hacia el exterior, los calefones. Claro. Los calefones han sido nuestra fuente más frecuente en los últimos años, ¿sí? Que estén funcionando bien y que tengan las salidas libres, que no estén tapadas con hojas, con tierras. Muchas veces han anidado pájaros y nosotros no hemos advertido eso y son causa de intoxicación. No confiarse, ¿no? De algo que puede ser tan peligroso. No confiar. Tomar los recaudos y las prevenciones. ¿Cuáles son los errores más graves que se cometen por ahí dentro del hogar o las consultas más frecuentes que tienen a través de esto? Sí, quizás el error más frecuente es minimizar los riesgos. Recordemos que el monóxido no se lo puede percibir. Sí, la gente dice, pero si no había olor, justamente, no tiene olor. Por eso es tan peligroso. Es tan peligroso. Cuando hay olor es gas, no es monóxido. Claro. Que también puede generar una intoxicación, pero es distinto y no tiene el riesgo tan importante del monóxido que el primer síntoma puede ser la somnolencia, el sueño, me siento cansado y si esto no lo advierto, va a progresar y voy a entrar a dormirme en sueño profundo y que si puede seguir esta exposición va a causar el paro respiratorio. Claro. Y la muerte. Por suerte, a veces
si hay niños, los niños lo perciben antes a la intoxicación por una razón simple. Recordemos que es un gas, el gas ingresa por las vías respiratorias y los niños respiran más veces por minuto que los adultos. Entonces el chico se intoxica antes. Y el niño puede tener irritabilidad, porque le duele la cabeza, llanto, nerviosismo, está inquieto y puede tener náuseas y vómitos, Esos que es son los otro síntoma de la intoxicación por monóxido. Que un adulto puede sentirlo como dolor de cabeza, sensación de nerviosismo, de desasosiego, palpitaciones, también puede tener náuseas, puede tener vómitos. Esta es una primera etapa que si lo advertimos y liberamos los ambientes, apagamos la fuente y vamos a recibir oxígeno, no pasa más. Pero si esto no es advertido, la intoxicación prosigue y viene el sueño, la depresión respiratoria, la depresión cardíaca, con el paro y la muerte, como son los casos más graves. Mirá que ¿Sí? cómo se puede prevenir estando atento, ¿no? Fundamental. A estas cosas. Hay que pensarlo, porque como es una intoxicación grupal, que están expuestos todos los miembros de la familia, muchas veces nos pasa que al comienzo piensan que es algo digestivo. Comieron todos algo que le hizo mal. Esto es muy frecuente. Hay que pensar si hay algo que no está funcionando bien, veamos si las hornallas están limpias, que la llama sea azul, que no se ha utilizado el horno y que haya estado sucio, cómo está el calefón, porque el calefón puede venir funcionando mal durante el año y no lo percibimos porque ahí están ventiladas los ambientes. Claro. Cuando llega el frío cerramos todo. Y ahí es Y donde ahí aparece. es cuando aparece la intoxicación. Y otra fuente son los motores de combustión de los vehículos, ¿sí? Que también generan monóxido. Un vehículo que no funcione bien, que se rompió el caño de escape, también puede haber pasado desapercibido durante el año, pero cuando cerramos, levantamos todos los vidrios, ahí estamos más expuestos a la exposición. Doctora, y El ante los cigarrillo síntomas, también libera el monóxido. cigarrillo también. Y ante los síntomas que usted mencionaba recién y que pueden aparecer, ¿cómo proceder? ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? Bien, si lo he percibido, el primer paso es apagar. Si es una cocina, lo apagamos. Si es la estufa, apagamos y lentamente movilizarnos para abrir y ventilar bien la casa. Sí, ¿por qué digo lentamente? Porque el monóxido es un gas tóxico que se une a la hemoglobina en el organismo y desplaza el oxígeno. Entonces, no es que me falta oxígeno, yo tengo pero no lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, si yo estoy intoxicado, tengo que moverme lentamente para no gastar el poco oxígeno que voy teniendo disponible, para no generar los síntomas y que me caiga desmayado, por ejemplo. Pero si yo llego a un ambiente y veo una familia intoxicada, saco a las personas expuestas al aire, las saco en reposo, no las hago caminar, ¿sí? Si puedo los levanto, los saco afuera y llamo a un servicio de emergencia porque tienen que recibir oxígeno. ¿En Pero un centro de salud eso también se puede hacer? también perfectamente, porque los centros de salud tienen todos oxígeno. Por ahí es como más cercano, ¿no? Más fácil para la gente, más práctico el centro de salud del barrio. El centro de salud, donde van a recibir el oxígeno y si es necesario serán trasladados a otros lados. Es probable que cuando salimos al aire ambiente se van sintiendo mucho mejor. Lo que no quiere decir que ya está y pasó todo, Sí. porque significa que las células que fueron dañadas por este gas tóxico tienen que recuperarse. Entonces el tratamiento es oxígeno y reposo. Muchas veces nos dicen reposo, yo ya me siento bien, pero no, tienen que hacer el reposo porque si no pueden tener consecuencias de ese daño. Perfecto. Algo que por ahí pasa desapercibido es las embarazadas. Las embarazadas suelen no sentir los síntomas tan rápidamente como los otros porque el primer expuesto es el bebé. O sea, el bebé es el que se intoxica más porque tiene pasaje transplacentario. Entonces la mamá embarazada que ha estado expuesta a una exposición de monóxido de carbono tiene que hacer reposo y recibir oxígeno, aunque ella diga que no tiene nada. Doctora. Porque estamos cuidando a este bebé. Tiene que ir a su ginecólogo que controle cómo están los movimientos Claro. fetales y el
tratamiento con oxígeno y reposo. Sí. Hoy es muy común tener un mini calefactorcito, por ejemplo, en la casa. Está el aire frío-calor también, que también se utiliza, pero a veces como es más caro, consume más energía, utilizamos un artefacto a gas. ¿Se recomienda eso dentro de la habitación? Siempre que haya una buena combustión, hay que recordar que aparte de que esto funcione bien, nos está agotando las reservas de oxígeno en las habitaciones. Entonces, toda calefacción tiene que tener, aparte de que esté bien instalada, etcétera, un aire circulando, una corriente de aire circulando. Que el aire circulando es una vía y otra de salida. Una sola ventanita no es aire circulando. ¿Se entiende? Sí, tiene que haber o una puerta para que pase, porque si no el aire no circula. Bien. O sea que esto, una corriente de aire circulando es importante. Bueno, doctora, impecable, súper clara. Otra cosa Sí. pequeñísima Sí. que por ahí nos olvidamos son que hubo el año pasado muchas intoxicaciones cuando no era invierno y casos fatales en Jujuy, por ejemplo, cerca de la quebrada de Humahuaca, por los generadores, con los cortes de luz hubo generadores de corriente que se utilizan. Los grupos electrógenos. Grupos electrógenos, no me salía, nunca me sale grupos electrógenos. Los grupos electrógenos van a generar corriente, pero con gas, con queroseno, con nafta, ¿sí? Y también hay combustión de carbón. Entonces, tienen que estar colocados en espacios bien aireados, nunca dentro de habitaciones cerradas, porque hubo 12 personas que murieron porque con este generador en un ambiente cerrado también se libera monóxido. Perfecto, doctora, ¿Sí? bueno, tan claro, ¿no? La verdad que sí, y tan importante para que lo sepa la gente, en este caso el televidente que está del No otro se lado. dejen estar, consulten, averigüen, informarse, asesorarse, sobre todo si tenés chicos. Por ahí nos confiamos que lo que tenemos en casa funciona y funciona bien y no tenemos problema, porque antes no tuvimos. Todos los años se chequea todo, y si usás brasero, calentás la habitación y lo sacás. A estar muy atentos, ya hemos tenido muertes por esto, muertes, así que lo que hay que tener es cuidado, informarse, siempre la información que es clave y después cuidado. Bueno, gracias doctora por venir, una cajita de alfajores para la mañana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias. un placer. Gracias por Gracias a venir. ustedes. Un beso muy a amable. José Luis Ángel, un santo que Sí, siempre le nos agradecemos ayuda. como siempre. Lo mortifico yo los martes. ¿Con qué venimos mañana? ¿Qué vamos a hacer? Gracias, José. Muchas gracias.